Margarita le había tratado bien la vida. A pesar del tipo de mujer que era, había logrado lo que las mamás llaman un buen matrimonio. O sea, había conseguido buen marrano. Y es que Margarita siempre fue tan flaca, tan pequeñita, tan delicada, tan poquita cosa como la fotica inicial de una mujer. Y todo eso gracias a su mamá, una mujer demente y loca, que desde que era chiquitica le impedía ensuciarse siquiera las rodillas. Ella siempre estaba vestida con estos vestidos hermosos, repolludos, rotondos, mediecitas y zapaticos blancos, dos colitas, el pelo arreglado, las mejillas sonrosadas, ¡preciosa! Y no podía ensuciarse. Veía a los niños en el parque jugar sin poder hacerlo. Veía a sus compañeritas arrastrarse en el piso sin poder hacerlo. Y a las 6 de la tarde, la voz de la mamá siempre la llamaba: ¡a bañarse, Margarita! Y entonces ella iba al parquecito que tenían atrás de la casa y se llenaba las medias, el vestidito, los zapatos, el pelo y las orejas de mugre, de polvo, de barro, porque esa era la manera en la que ella sentía que debía entregarse al agua purificadora. Si estaba muy sucia, veía cómo corría el agua negra por la bañera y se sentía mejor. Y siempre que se acostaba, su mamá la olía y le decía: eres un pimpollo. Y Margarita siempre le preguntaba con los ojos grandes de los niños que todavía no conocen el mundo: mami, ¿y hay pimpollos de Margarita? Y la mamá le contestaba que sí, y que además los pimpollos de Margarita son los pimpollos más hermosos de todos. Y aún así, cuando creció, fue tímida, fue rara, la rara de la clase, la rara del colegio. Ay, pero cuando el marido la vio, sintió esas ganas de proteger que tienen casi todos los hombres. La abrazó, le propuso matrimonio y se la llevó a vivir a una casita fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, porque es que la ciudad está llena de carros, polución, mugre, sobre todo de bogotanos. Así que en las afueras de Bogotá construyeron un idilio, un palacio pequeño que Margarita mantenía a punto, limpiecito y brillante como una tacita de té. Y el marido le cumplía casi todos sus caprichitos. Con el tiempo se había acostumbrado a no comer ni beber nada que no estuviera de acuerdo a un hombre de su contextura, tamaño, peso y actividad física. Con el tiempo también se había acostumbrado a mascar chicle, pero solo fuera de la casa, porque a Margarita le molestaba el chasquido. Se había acostumbrado a entrar a la casa siempre con zapatones de fieltro para no llenarle de mugre el piso que ella mantenía precioso, inmaculado. Y a esas pequeñas cosas que da la relación de pareja. También a dormir en otro cuarto. Porque es que Margarita era muy débil, muy delicada y no aguantaba los embates del marido con mucha frecuencia. Y así vivían felices. Y esa felicidad duró hasta que Margarita mencionó lo del viento. Todo acabó el día que Margarita le mencionó lo del viento. El hombre acababa de llegar de trabajar, de hacer 1 hora de camino entre la oficina y la casa. Y cuando abrió la puerta estaba su mujer esperándolo con una sonrisita a mencionarle lo del viento. Él no lo podía creer, abrió los ojos como platos, se los clavó en los de ella y se quedó callado. Ella se dio cuenta que tal vez no había sido muy buena idea, dio un par de pasos hacia atrás, abriéndole camino, le preguntó cómo le había ido en el trabajo, solamente por restablecer un rito, por establecer algún tipo de comunicación para que el momento incómodo terminara de pasar. Él no le contestó y entró en la casa sin usar los zapatones de fieltro. Esa era la señal de que estaba realmente furioso. Ella fue limpiando las huellas detrás de él, pero desvió en el cuarto hacia la cocina, porque iba a preparar la cena. Al principio, y a pesar de que era miércoles, ella había decidido prepararle carne frita con papas y cerveza. Para consentirlo, él trabajaba mucho. Pero es que cuando uno frita papas y frita carne, se levanta un humo grasiento, pesado, que penetra y que se pega en el techo, en los estantes, en el pelo, en la ropa, hasta en las ganas de vivir. Y si uno deja eso desde el miércoles hasta el lunes, que es el día de la limpieza profunda, la grasitud tiene tiempo de meterse en los poros de las cosas y se queda ahí para siempre. Así que optó por ensalada fría con jugo de moras. Y estaba terminando de tender la mesa cuando escuchó que el marido se estaba bañando. Una costumbre que también había adquirido gracias a ella, para quitarse el mugre que traía de la ciudad. Así que en ese momento fue hacia el cuarto.
Todo lo había dejado desordenado, por supuesto, como siempre. Cogió el saco, lo cepilló, lo colgó, el pantalón, lo sacudió, lo cepilló, lo colgó, fue hasta la puerta del baño, dio 2 golpecitos, mi amor, voy a entrar, no respondió, entró, cogió la camiseta, los calzoncillos, las medias, los llevó hasta el lavadero y cuando estaba terminando de estregarlos, lo escuchó a él en la escalera, cantando una cancioncita familiar, una infantil que le encantaba. Y seamos honestas, si un hombre canta una canción infantil, nadie está seguro de que esté de mal genio, es porque la tormenta ya había pasado. Cenaron, se acostaron a dormir y al otro día, en la mesa del desayuno, Margarita, que lo vio tranquilo y pasivo, pensó que era el momento perfecto para reiterar lo del viento. Era una bobadita, un caprichito, ella estaba dispuesta a admitir que era una tontería, pero es que a él no le costaba ningún trabajo. Ella no le estaba pidiendo en todo caso que se lanzara en pelota de lo alto de la Torre Colpatria, solamente es que ella se había dado cuenta que cuando había viento del norte, como la puerta de la casa estaba orientada hacia el norte, cuando él abría, la entrada se llenaba de polvo, y a ella después le costaba un montón de trabajo barrer y limpiar. Era un detalle muy pequeñito, pero que a ella con su rutina de aseo le ayudaría muchísimo. Solo le estaba pidiendo que cuando llegara analizara la dirección del viento. Si el viento venía del norte, entonces él daría la vuelta a la casa y entraría por la puerta del sur. Si el viento venía del oriente o del occidente no había problema, ella mantenía las ventanas cerradas. Si el viento venía del sur, pues él podía entrar por el norte. Y cuando no había abierto, mi muchachón precioso y bravo puede entrar por la chimenea si se le antoja. ¿Vio que no era para tanto, mi amor? El marido de Margarita se levantó de la mesa del desayuno como quien va a pronunciar un discurso. La miró, gargajeó sonoramente y escupió en el piso de la cocina de Margarita. Unos pasos atravesaron la casa hasta la habitación, una puerta se abrió, puertas y cajones se abrieron y se cerraron, los pasos atravesaron de nuevo la casa, la puerta de la calle se abrió y se cerró con estruendo. Margarita no fue consciente de esos acontecimientos. Todo su ser, toda ella, convergían hacia el pequeño foco refulgente de saliva en el piso de la cocina. Foco infeccioso. La expresión le aleteó levemente en la cabeza. Ella había leído que en una sola gota de saliva humana hay tantas bacterias como seres humanos en el planeta. Y ahora todas esas bacterias estaban ahí, chatas, arrastrándose en el piso recién lavado de su cocina. Asustada, obviamente, agarró una servilleta de tela de la mesa y se agachó y empezó a estregar. Pero la mancha no se iba, solo se extendía como un estigma, como un mal deseo, como una maldición. Entonces Margarita le echó agua, jabón, estregó, terminó de lavar la cocina, con la servilleta no sabía qué hacer. La miró con asco, la puso en una cacerola con agua y con cloro a hervir y luego estaba pasando desinfectante sobre la mesa, porque la servilleta había estado mucho tiempo en contacto con la mesa, cuando sonó el teléfono de su cuarto. Fue hasta allá y cuando entró se le presentó como un presentimiento en el pecho. Pero terminó la conversación, su mamá, nada importante, y colgó. Y entonces se dio la vuelta hacia el closet. La ropa de él no estaba. Se había largado. Se había largado. ¿Y qué esperaba él que ella hiciera? ¿Agarrarse de los cabellos y darse golpes contra las paredes? ¿Arrancarse las vestiduras porque su marido la había dejado sola? No. ¿Acaso un hombre es algo cuya pérdida haya que lamentar? Tan sucios como son, cortan el pan encima de la mesa y dejan todo lleno de moronas. Entran sin usar los zapatones, dejando polvo por el piso y por todas partes. Escupen en los suelos de las cocinas. Y son como las gripas, empeoran de noche. De noche los hombres son como bestias babosas que se arrastran hacia uno. Ella no entendía por qué Dios en su infinita sabiduría había creado este mundo tan lleno de basura y el cuerpo de sus hijos tan lleno de inmundicia.
Es que la asquerosa humedad del amor es un precio demasiado alto para una vida feliz. Pero nunca más, en su casa, nunca más. Margarita levantó las cobijas de la cama, quitó las sábanas, movió los colchones, apiló las almohadas, fregó las ollas, lavó los platos, limpió los vidrios, barrió las escaleras, cambió las matas de materas. Margarita bañó a todas las muñecas de porcelana como si fueran sus hijas adoradas. Estregó, brilló, terapió, barrió y sacudió hasta que se le enrojecieron los nudillos y se le encalambraron las manos. Y a las 7 de la noche, como un pintor que firma el cuadro con el que ha soñado toda su vida, Margarita empujó al recogedor en la bolsa de basura. Y se dio la vuelta. Olía a cloro, a pino, a limpio. Podía saborear la transparencia de los cristales. Podía depilarse las cejas en el brillo de sus ollas. Margarita vio con gran satisfacción cómo toda su casa por una vez estaba limpia. Y cuando terminó de dar la vuelta, se dio cuenta que un poquito de polvo había caído por fuera de la bolsa de basura. Así que agarró la escoba, el recogedor, lo recogió con muchísimo cuidado y lo volvió a poner. Esta vez teniendo mucha delicadeza para que ni un grano de polvo cayera por fuera de la bolsa. Y cuando fue a guardar la escoba y el recogedor en el armario, se dio cuenta que somos muy injustas con los recogedores y las escobas. Los usamos para recoger cualquier basura, pero no nos damos cuenta que por fuerza algo de esa basura queda adherido a ellos. Y su casa estaba tan limpia que era una lástima que el recogedor y la escoba quedaran sucios. Así que los puso en el lavadero y los jugó. El agua se llevó el mugre y un líquido oscuro y lleno de polvo se esparció por el lavadero. Los sacudió, los guardó y el lavadero estaba sucio. Y era el último polvo, el último mugre que quedaba en su casa. Entonces decidió limpiarlo con un cepillo. Agarró el cepillo, limpió el fondo, pero ahora el cepillo estaba sucio. Así que le echó agua al cepillo y otra vez el líquido con el encaje negro quedó allá en el fondo del lavadero. Esta vez cogió un trapito, lo recogió, pero ahora el trapo estaba sucio en su mano. Y se dio cuenta que si jugaba el trapito, jugaba el cepillo, volvía a jugar el lavadero, esto iba a ser un cuento de nunca acabar. Con el trapo en la mano pensó la mejor opción. La bolsa de basura ya estaba cerrada. Y volver a abrirla significaba de pronto regar más basura. Lo mejor era quemarlo, el fuego siempre se lleva la suciedad de todo. Así que lo secó con el secador de pelo y cuando pensó en dónde prenderle fuego, lo mejor era afuera, que el mugre se quedara fuera de su casa que ahora estaba tan limpia. Abrió la puerta, le echó alcohol al trapito, lo encendió y se dio cuenta como el fuego blanquito y azul purificaba y se llevaba el último rastro de mugre de su casa. Pero en ese momento una ráfaga del viento del norte pasó y ¡suácate! Entró toda la ceniza. Margarita pensó que no debía usar el recogedor y la escoba porque ya estaban limpios. Que si usaba un cepillo tenía que lavarlo y el lavadero estaba limpio. Que lo mejor era usar un trapo, porque con los trapos siempre queda la opción de quemarlos. Así que trajo uno de la cocina y empezó a limpiar. Pero solo consiguió extender la mancha de la ceniza. Puso más cera, pero la mancha quedaba de un color diferente, quedaba más oscura. A las 5 de la mañana Margarita había terminado de bilutear todos los pisos de su casa. Y ahora un polvo ligero flotaba en el aire, ensuciando las superficies de las mesas, los zócalos, las ventanas. Y tenía que limpiarlo todo de nuevo. Abrió las ventanas para que se llevaran el polvo y cuando estaba terminando de limpiar los alféizares de las ventanas, se dio cuenta que tenía hambre. Y es que habían pasado más de 24 horas desde que el marido se había ido. Debían ser más o menos las 8 de la mañana y el marido se había largado a las 6 de la mañana del día anterior. Entonces decidió comer. Todo en orden. Fue a la cocina, abrió la nevera, cogió una manzana y le dio un primer mordisco.
Y ese primer mordisco le llegó a la boca como una buena noticia y como un estremecimiento. La boca se le llenó de agua ante el sabor ácido y el estremecimiento fue tan grande que con el codo empujó una cubeta de huevos que había encima del mesón y cayó al piso. 36 huevos rotos en el piso. Y la manzana, que por el susto también se había caído. La recogió, le dio otros 3 mordiscos y se dio cuenta que todo estaba muy sucio, pero que lo mejor era tener orden. En ese momento sintió el viento que le acariciaba el cuello y se acordó que en la sala había dejado las ventanas abiertas. Ahora todo se iba a llenar de polvo. Entonces salió a barrer el polvo de la viruteada con el recogedor y la escoba. Después habrá tiempo para lavarlos. Y cuando salió se dio cuenta que había pisado el charquito de huevo y ahora sus pies habían trazado un caminito discontinuo desde la cocina hasta la sala. Se vio a sí misma como una estúpida con el recogedor y la escoba en la mano. Barrer el polvo de la viruteada, barrer el polvo de la viruteada. Lo mejor era tener orden, comer primero, dejó la escoba y el recogedor, después limpiar la cocina y después terminar de limpiar la sala. Igual, ya tenía que empezar a hacerlo todo de nuevo. Cuando llegó a la cocina a solucionar el problema del hambre, se dio cuenta que era una estupidez seguir comiendo frutas. Que era una estupidez no prepararse algo caliente, y eso era lo que ella necesitaba. Así que cogió la carne que le iba a preparar al marido el día anterior, la puso sobre la plancha y el olor de lo frito era una cosa absolutamente deliciosa, pero cuando le iba a poner el aceite, es que la ansiedad vuelve torpes a las personas. Un poquito de aceite se le regó en el piso, y ella, con la punta del pie, lo esparció y lo limpió, como si su mamá pudiera estarla observando. Su mamá, ¿qué pensaría su mamá de ver este desastre de casa? Cuando la carne estuvo lista, la cogió con los dedos desnudos y le dio como 4 o 5 mordiscos. Alcanzó a ponerla en un plato, a comerse un par de papas que también había fritado, a tomarse la cerveza que le tenía el marido, puso todo en el lavaplatos, abrió la llave para que el agua corriera sobre la grasa y entonces sintió sueño. Primero hambre, luego sueño, luego la cocina, luego la sala. Lo mejor era ser ordenada. Cuando se dirigía a la habitación para dormir, y debía no olvidarse cuando se levantara de volver a cambiar las sábanas, se resbaló, porque tenía aceite en el piso del que había esparcido cuando se le había regado en la cocina, y ese resbalón pequeño la dejó tirada en el piso de la sala. Y ella estaba tan cómoda ahí y tenía tanto sueño, es esta sensación de que te cayó un piano encima. Y entonces se quedó dormida. Y en su sueño, el charco de huevo con la manzana en la mitad y el ruido del agua que corría en el lavaplatos se convirtieron en una ciénaga enorme. Como si tuviera tentáculos que le iban a agarrar por los pies y jalarla hasta el fondo, hasta el más profundo fondo del mugre y del polvo, y abrió los ojos. Lo que pasaba es que el agua se había desbordado en el lavaplatos en la cocina y corría en hilos pequeños desde la cocina hasta la sala. Con un poco de agua de la que pasaba cerca de ella tirada en el suelo, se refrescó las sienes. Ahora se sentía un poco mejor y tenía tanta sed. Sentía la garganta seca, así que ladeó la cabeza y estiró la lengua todo lo que pudo, hasta que pudo probar un poco del agua que corría a su lado. Sabía como a aceite, como a tierra, pero no importaba. Margarita tenía muchas necesidades en ese momento, y una de ellas se le manifestó como un dolor en la boca del estómago. Y es que pasó 24 horas sin comer y comió carne, papas fritas y cerveza. El estómago se le revolvía con esa necesidad imperiosa de llegar al baño en este mismo instante. Pero todo estaba tan sucio y de todas maneras había que empezar a limpiar otra vez. Y ella estaba tan cómoda ahí tirada, que se permitió por primera vez en su vida dejar que su cuerpo hiciera lo que quisiera, donde quisiera. Lentamente, de entre las piernas, se desparramó esa sensación caliente y redonda. Subió ese olor tranquilo de nuestra propia mierda que todos disfrutamos y que Margarita también disfrutó en ese momento. Bajó la mano poco a poco, se levantó la falda y tocó y se piró el dedo.
Y entonces al lado de su cuerpo intentó escribir sobre el piso. Pero el color café de la mierda no se veía bien sobre el piso rojo de su casa. Así que se levantó ya sin ningún esfuerzo, untó sus dos manos y en la pared más blanca de la sala de su casa escribió una M y la encerró en un corazón. 8 días después, el marido de Margarita paró frente a un puesto de flores. Margarita escribió todas las que tenga y con el ramo enorme condujo 1 hora hasta su casa y cuando se bajó hizo algo, fue un gesto hermoso, de un marido enamorado, digno de ser visto por una esposa enamorada que estuviera esperando que volviera detrás de la ventana. Se chupó el dedo y analizó la dirección del viento. Venía del norte, así que le dio la vuelta a la casa y entró por la puerta del sur. De adentro solamente le llegó el sonido confuso del agua que todavía corría en el lavaplatos y las risas de Margarita. De lo que encontró ahí, del nivel en el que se encontraba su mujer, nunca dijo nada. La tomó del brazo, la montó al carro, la llevó a un hospital psiquiátrico. Ahora Margarita está en el hospital. Margarita tiene el pelo corto, los rizos son cosas del pasado. Ya no se pone vestidos redondos de flores ni zapaticos blancos, sino una bata de tela cruda que es la de los enfermos mentales. Casi todas sus rutinas son dictaminadas por los médicos, excepto una. Todos los días a las 6 de la tarde, llueva, truene o relampaguee, el marido de Margarita aparece en el hospital. Pide permiso para pasar y la encuentra invariablemente sentada en el pequeño charco de lodo que él pidió que le construyeran a ella. Y ahí Margarita se mete tierra dentro de los dedos, dentro de la bata del hospital, dentro del pelo, dentro de la nariz, dentro de las orejas. Y a las 6 de la tarde escucha cómo su marido la llama. Margarita, ya es hora del baño. Y entonces ella se levanta. Ya no se mete en la tina caliente llena de perfumes que le preparaba su mamá, sino debajo de la regadera de agua fría del hospital. Pero para Margarita es lo mismo, el agua que se va llevando toda la suciedad de su cuerpo. Y cuando el marido la seca y le pone la otra bata para llevarla a dormir, antes de hundirse en el sueño, que será el único momento tranquilo que esta mujer tiene en su vida, lo mira desde unos ojos que no lo reconocen y le pregunta, mamá, ¿hay pimpollos de Margarita? Y el marido, con un suspiro lleno de dolor, le responde, invariablemente, todos los días, sí, hay pimpollos de Margarita. Y los pimpollos de Margarita son